Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a estudiar el concepto o diferenciar los números irracionales. Los números irracionales, como vemos aquí, se denota con la letra I, con la letra I. ¿Y qué es eso de cuando hablamos de números irracionales? Los números irracionales son aquellos que no se puede representar mediante una fracción, ¿no? De A sobre B. No se puede representar. ¿Por qué no se puede representar? Porque su cantidad es infinita de números decimales y además no son periódicas. No son periódicas. Por eso es difícil entonces representarlo mediante una fracción. A eso entonces se le llama números irracionales. O sea, son una expresión donde tiene infinita cifra, ¿no? Infinita cifra. Infinita cifra. Infinita cifra y que son cantidades no periódicas. A eso se le llama números irracionales. Entonces, dicho de ese modo, del concepto de los números irracionales, vamos a identificar qué son números irracionales o cuáles son los números irracionales de los ejemplos que vamos a ver, ¿no? A continuación, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un número donde me dé, vamos a anotarlo aquí, vamos a anotarlo por aquí. Si yo tengo 1, puedo poner coma o punto decimal. Aquí tengo 3, 1. Luego viene 2, 3 veces 2. Luego viene 3 veces 3. 3 veces 3. Y luego viene 3 veces 1. 3 veces 2. Y 3 veces 3. Y así. Estamos viendo aquí entonces que se va a repetir el mismo ciclo. Después del número 1, después del punto decimal viene, o de la coma decimal viene 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Luego viene el ciclo. 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces, cuando se repite ese ciclo, se llama números racionales. Números racionales. Números racionales, ¿no? Racionales, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo aquí 3, viene 11, luego viene 21, 21 viene 22, 22, luego viene 1, 3 veces 2, 3 veces 2, 1 y 4 veces 2. 1, 4 veces 2. Y así sucesivamente. Estamos viendo algo diferente en el caso anterior, ¿no? En el primer ejemplo estamos viendo de que se estaba repitiendo el mismo ciclo de cada cierto espacio de número, ¿no? Por ejemplo, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Luego se repetía el ciclo lo mismo. Por eso que son cantidades periódicas. A esto le dicen cantidades periódicas y cuando son periódicas se le llama números racionales. Pero acá estamos viendo algo diferente. Después de la coma decimal estamos viendo 2, 1, luego viene un 2, luego 1, viene 2, 2, luego viene 1, luego viene 3, 2 y así. La cantidad no permanece periódica, o sea, no permanece continua. Cambia de cantidades. Y cuando cambia de cantidades infinitamente, se le llama números irracionales. Irracionales. Vamos a escribir con las palabras irracionales. Y que se denota con la letra I, ¿no?
irracionales. ¿Por qué? Porque son cantidades infinitas de números no periódicas. No periódicas porque se repiten cualquier cantidad de números diferentes, ¿no? En el caso acá, que no era lo mismo, se repetían los mismos números cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo otro ejemplo. Aquí yo tengo, por ejemplo, 0, 53, 53, 53, 49, 49, 49, 49, 49 y todos son 49, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí infinitamente. También aquí se pareciera que se estuviera repitiendo los números en forma de periódica o forma de ciclo, ¿no? Pero estamos viendo aquí que después de la coma decimal viene un 53. O sea, eso cambia totalmente porque a pesar de que hay 49, 49, pareciera que fuera periódico, pero este 53 está afectando allí. Entonces, también es un número irracional. Es un número irracional. No cumple con el papel de conjuntos o números periódicos porque el 53 lo afecta. Entonces, seguimos viendo otro ejemplo. Tengo aquí 2, 2202, 2202, 2202. Luego viene 0020, 0020, 0020, luego viene 0020 de nuevo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Se repite, o sea, el ciclo continúa infinito número, ¿no? Cuando hablamos de infinito significa que no tiene fin. Estamos viendo aquí, primero después de la coma, un 2, 2, luego viene 0, 2, luego viene 2, 0 y viene 2, 2, luego viene 3, 0 y 2 y un 0, sucesivamente, ¿no? Y estamos viendo que no permanece estático o uniforme los números, ¿no? Es una cantidad cualquiera. Por ejemplo, hay un 2, luego hay 2, 2 y un 2, 2, 0 y así. No permanece constante en los números. Y como no permanece constante, no se le puede llamar periódica. Y al no ser periódica, se le llama números irracional. Número irracional. Vamos a ver el último ejemplo de la clasificación de números irracionales o identificar los números irracionales y la racional. Tengo aquí 4. Tengo 1, 2, 3. Después viene 1, 2, 3. Luego viene 3, 2, 1. 3, 2, 1. Luego 1, 2, 3, 3. 1, 1. Ajá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 21. Vamos a darle ahí. Vamos a revisar a ver si esto cumple con los números racional o irracional. Tengo aquí 1233. O aquí 123.321. 123.321. 123.321. Aquí sí está cumpliendo un número periódico porque se está repitiendo de aquí hasta aquí el mismo ciclo. De aquí hasta aquí el mismo ciclo. De aquí hasta aquí el mismo ciclo. O sea, 123.321, 123.321 y 123.321. Entonces, se repite el mismo ciclo, ¿no? Por eso se le llama números periódicos. Y cuando son números periódicos de esta manera es un número racional. El número racional se escribe con la inicial R, ¿no? Número racional.
perdón, el racional se escribe con la letra Q, con la letra Q. Vamos a corregir aquí. El número racional se escribe con la letra Q. O en palabra se escribe racional. Bien, entonces aquí hemos observado algunos ejemplos de poder identificar cuándo es un número racional y cuándo es irracional. En conclusión, cuando es irracional, cuando los números es infinitas veces, pero no se repiten periódicamente, o sea, no se repiten los mismos números, sino es un número cualquiera muchas veces, ¿no? Hasta el infinito. En el caso de los racionales, es cuando hay un ciclo, hay un número periódico que se repite varias veces lo mismo, ¿no? Entonces, es eso. Y los números irracionales, pues no se puede representar mediante una fracción, porque son números infinitos. Para que un número sea representado mediante una fracción, debe ser finito, o sea, debe tener cantidades limitadas. Bien, dicho de este modo, seguimos viendo la clasificación de los números. Vamos entonces a observar cuándo es un número natural, cuándo es un número entero, cuándo es un número racional o irracional de los ejemplos que vamos a ver a continuación. Si yo tengo aquí 5 medios, 5 medios, yo lo voy a dividir para ver cuánto me da. 5 entre 2. 5 entre 2. Yo pongo 2, 2 por 2, 4. Me sobra 1. Puedo poner punto decimal y agrego 0 acá, ¿no? Y 5 por 2, entonces sería 10. Ya, es una división exacta, pero con decimales, ¿no? Igual a 2.5. 2.5, ¿no? 5 entre 3 igual a 2.5. Entonces, esto es un número natural. Y además también podría decirle un número racional, porque se puede representar mediante una fracción. O sea, puede decirse que esto es número natural y además de eso, un número... acuérdense que los números naturales forman parte del número racional, ¿no? Tiene cantidad finita porque nos dio una división exacta y forma parte entonces de los números racional y además de eso es un número natural. Veamos otro ejemplo entonces. Tengo aquí, tengo raíz de 15. Raíz de 15, ¿cuánto nos da? Ahí no nos va a dar una cantidad exacta, ¿no? Podemos verificar que nos da 3,87, 29, 83, 29, 83, 346. A simple vista estamos viendo que estos números no se repiten de forma ordenada, es un número desordenado, ¿verdad? Cualquier número infinitas veces, ¿no? Entonces, se puede decir que es un número irracional. Es un número irracional porque no hay un ciclo periódico de representación de los números. Entonces es un número irracional. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo. 75 sobre 15. Si hago esta división, me va a dar a cuánto. Podemos resolverlos aquí. 75 entre 15. Eso es igual a... Vamos a poner aquí 4. Si yo pongo 4, ¿cuánto me da? Vamos a ver. 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 1, 4, más 2, 6, ¿no? Y si yo pongo 5, vamos a ver qué pasa.
creo que es el número 5. 5 por 5, 25. Llevo 2, 5, 1, 5, 2, 7. Entonces significa que es igual a 5. Aquí nos da una cantidad finita y está representada igual como el caso anterior. Está representada por una fracción, es un número racional y además es un número natural. Es un número natural, ¿no? Entonces seguimos viendo algunos ejemplos. Y si yo tengo, por ejemplo, acá, el menos 3 es un número entero, ¿no? Es un número entero. Tengo otro ejemplo aquí, si yo tengo 1,0, 7, 2,0, 7, 30, 7, luego viene 4,0, 7 y así sucesivamente. Y aquí estamos viendo que no se repite en forma periódica, y como no se repite en forma periódica es un número irracional, ¿no? Irracional. Bien, entonces, de esta manera pues estamos viendo, haciendo un razonamiento muy sencillo de los números irracionales, ¿no? Y algunos ejemplos de otros números racionales o números naturales, ¿no? Entonces, en conclusión, los números irracionales decíamos que no se puede representar mediante una fracción porque tiene una cantidad infinita de números y no es fácil representarlos mediante una fracción, ¿no? Y podemos también mencionar cuáles son los números irracionales más vistos, ¿no? Tenemos al número pi, ¿no? Al número pi y al Euler, ¿no? Raíz de 2 son los números, porque un pi es igual a 3,14159265 y así sucesivamente, ¿no? Si estamos viendo aquí, es una cantidad infinita de cualquier número desordenado y por eso pues el pi de una circunferencia forma parte de los números irracionales. Igual el Euler y la raíz de 2 también, ¿no? Forma parte de los números irracionales. También pues existen otros números por ahí que le dicen el número áureo, que también puede ser más adelante, si tengamos la oportunidad podamos verlo con mayor detalle. Entonces de esta manera pues hemos observado muy generalmente el concepto de número irracional, que decíamos que es cuando no se puede representar mediante una fracción y que después de la coma decimal tiene una infinita cantidad de números no periódica, o sea, existe como en forma desordenada los números, ¿no? Así es que eso es lo que hay que tener en cuenta para identificar cuando el número es irracional. Dicho de este modo, nos veríamos entonces en la próxima práctica.